Y lo leemos todos juntos, nada más son 4 versículos. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios, todos juntos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Padre Santísimo, rogar Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, te pido que nos dé licencia de estar aquí, frente a usted para adorar y honrar y venerar al Señor. Padre Santo, te pido que nos mande sus bendiciones y que nos mande entendimiento para aprender de la palabra del Señor. Te pido también, Señor, que nos mande la salud para todos los enfermos y que nos dé licencia de salir adelante. Te pido por todos los hermanos que vienen en camino de San Jesús de Miguel. Te pido por esta iglesia y por todas las que están en nuestro alrededor. Señor, nosotros estamos aquí por medio de usted, porque usted nos da licencia de venir, aunque sea una palestina. Pero también, Señor, le pido por todos aquellos que están sufriendo por la guerra, por las desgracias que están pasando en este mundo, Señor. Ponga tu mano poderosa sobre todos ellos para que puedan estar seguros. Y le pido que ilumine al pastor para que nos mande la palabra sobre su pueblo. Señor, por todo esto te damos gracias, aunque solo sé que no somos merecedores de algo, pero en su infinita misericordia usted nos da licencia de estar aquí. Te damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Miren qué bendición. Tomando en consideración el pasaje que acabamos de leer, el título del mensaje, el título de la meditación de esta mañana es el peligro del desánimo. El peligro del desánimo. Si usted anota, si usted tiene ese gusto de anotar los mensajes para aprender más de la palabra del Señor, pues el título es el peligro del desánimo. Porque sí, hermanos, el desanimarse, el desánimo es un serio peligro para nuestra vida espiritual. Martín Lutero cuenta que en una ocasión estaba muy desanimado. 3 problemas tenía encima que le causaban ese desánimo. El primer problema es que él mismo se sentía mal por su condición, por su naturaleza pecaminosa. Y estaba desanimado porque él deseaba crecer, deseaba vivir bien delante de Dios. El segundo problema que él estaba enfrentando es que veía la maldad en el mundo, veía mucha maldad en el mundo, y eso también le desanimaba. Y el tercer problema que veía Martín Lutero, lo dice él, es que había peligros que estaban rodeando a la iglesia, el crecimiento de la iglesia y la expansión del evangelio. Eso le desanimaba también. Esos peligros. En el tiempo de Lutero había persecución, había problemas muy serios. Recordemos la situación crítica que se vivió en la Reforma. Entonces, 3 problemas le desanimaban a Martín Lutero. Número 1, su propia naturaleza. Número 2, la maldad en el mundo. Número 3, los peligros que rodeaban a la iglesia. Y estando en esa condición, un día se acercó su esposa se llamaba Catalina. Así se llamaba su esposa, se llamaba Catalina. Y un día se acercó su esposa y estaba vestida de luto. Y Martín Lutero le pregunta a su esposa: ¿quién se murió? ¿Quién se murió?
Y su esposa le dice: en el cielo se murió Dios. Entonces reaccionó Martín Lutero y dijo: ¿por qué estás diciendo eso? Es imposible. Dios nunca puede morir. Dios es inmortal. Y entonces su esposa le dice: ¿crees eso? ¿Crees eso lo que estás diciendo? Sí, sí, indudablemente lo creo. Creo que Dios es inmortal. Dios nunca puede morir. Entonces, ¿por qué estás así? Y entonces Martín Lutero reaccionó: si Dios está vivo, ¿por qué debo de estar desanimado? ¿Estamos desanimados, hermanos? A ver, ¿estamos desanimados, sí o no? Que Dios a través de su Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Porque si estamos desanimados, tenemos un Dios grande, un Dios muy, muy grande. Y ese fue el problema de los israelitas aquí. Dice en el capítulo 14, veamos, hermanos, dice en el capítulo 14, que toda la congregación, la palabra congregación se está refiriendo a Israel, todo el pueblo de Israel gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloró el pueblo? ¿Por qué lloraron los israelitas aquella noche? En el contexto, la palabra contexto se refiere a lo que está antes o después de lo que estamos leyendo. En el capítulo 13, 2 espías van a reconocer la tierra prometida. Dios los envía, aunque en Deuteronomio capítulo 1, y especialmente el versículo 22, dice que fue una petición de Israel de mandar espías. Y Dios les concede mandar 2 espías. Y en el capítulo 13 aparece la lista, los nombres de quienes fueron a reconocer la tierra prometida. Usted puede verlo ahí en el capítulo 13, usted puede darle la vuelta a su hoja ahí en su Biblia, y ahí aparece la lista. Dentro de esa lista estaban 2 hombres muy especiales. Eran Caleb, que pertenecía a la tribu de Judá, y estaba también Oseas, que pertenecía a la tribu de Efraín. ¿Y quién es Oseas? Pues Oseas no es nada menos que Josué, el famoso líder que después ocupa el lugar de Moisés, y al que se le debe el nombre que aparece ahí en nuestras Biblias de ese libro de Josué. ¿Quién le cambió el nombre? Moisés. Moisés le cambió el nombre a Oseas por Josué, y usted lo puede ver, por favor, allá adelantito en el capítulo 13, versículo 16. Dice de la siguiente manera: entonces los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer, y a Oseas, hijo de Num, le puso a Moisés el nombre de Josué. Ahí aparece en el versículo 16. Entonces manda Moisés por el mandato o por la aprobación de Dios, manda a 2 espías, reconoce la tierra prometida, y se traen un fruto especial. ¿Se acuerda qué fruto especial trajeron? Para que viera toda la multitud, para que viera todo el pueblo de cómo era la tierra de Canaán. ¿Se acuerda de qué fue lo que llevaron? Llevaron un racimo de uvas, de tal manera que era tan grande, porque ahora lo que vemos en los mercados son racimitos pequeños, pero era tan grande que utilizaron un palo para colocarlo y llevarlo entre 2 personas. Llevaron también granadas, llevaron también higos, llevaron frutos de la tierra de Canaán, para demostrar que realmente la tierra era buena. Y los espías reconocieron esa situación de que la tierra de Canaán era una tierra de verdad maravillosa, como Dios se los había prometido. Y ellos ya estaban a punto de entrar a reconocer, no reconocer, sino a vivir en la tierra prometida, y por eso se enviaron esos dos espías para reconocerla. Pero resulta que aquí hubo un serio problema. De los 2 espías, 10 dieron un informe negativo. Dieron un informe totalmente contrario.
En lugar de que llegaran contentos, felices, animosos, de decir al pueblo de Israel, vamos a conquistar la tierra, vamos a hacer realidad la promesa que Dios nos ha dado, dieron un informe totalmente negativo. Por favor, veamos a nuestras Biblias aquí en el capítulo 13 de Números, y por favor veamos los versículos 31 en adelante. El versículo 31 dice así: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, miren la manera como lo dice la Escritura, hablaron mal entre los hijos de Israel, hablaron mal. ¿Qué quiere decir que hablaron mal? Metieron el desánimo. Al decir no podremos vencer, no podemos poseer esa tierra, hablaron negativamente. Ahora vamos a ver todavía más. Dice el versículo 32, dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como ¿qué dice el texto? Como langostas. Éramos unos chapulines, ¿sí? Las langostas son los chapulines, hermanos, ¿sí? ¿Sabe lo que significa Chapultepec? ¿Sabe qué significa Chapultepec, hermanos? Chapultepec significa el lugar de chapulines. Y bueno, pues así se sentían los israelitas. Dice, bueno, estos dos espías, éramos nosotros en comparación con la estatura de esa gente que eran unos gigantes. Todos éramos como langostas, como chapulines. No podemos vencerlos, no podemos ir. ¿En dónde estaba puesta la mirada de esos 10 espías? Porque no fueron los 12, fueron solamente 10, porque Caleb y Josué, ellos animaron al pueblo para poder ir a conquistar la tierra. Pero estos 10 actuaron negativamente. Y miren, hermanos, esto tiene una lección muy sorprendente para nuestras vidas el día de hoy, porque en todos lugares, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en la oficina, donde quiera que estemos, siempre nos vamos a encontrar gente negativa. Usted emprenda algo, usted piense en realizar algún proyecto, planee algo al futuro y siempre va a haber quien le ponga la zancadilla o le eche por tierra su plan. Le va a decir, no podemos, no podemos, no tenemos dinero, no tenemos que nos ayude, no tenemos gente, no tenemos apoyo, no tenemos esto y lo otro, y siempre va a haber gente que eche por tierra aquel proyecto. Y Dios les había dicho por siglos, no por un día, por siglos, que les iba a dar la tierra prometida, y eso fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Y pasaron 430 años, porque así lo dice el libro de Éxodo, y ellos, ahora que tenían la oportunidad de entrar a conquistar, de poder disfrutar de esa tierra maravillosa, ellos dijeron que no podían. No habían visto los milagros de Dios, no habían visto cómo Dios los había sacado de una manera sorprendente de Egipto, no habían visto las plagas, no habían visto cómo el mar rojo se les abrió y pasaron en seco, no habían visto todos los días el maná que caía del cielo, no Dios les dio codornices para que comieran en abundancia la carne que tanto deseaban. No tantas veces el Señor les mostró que Él estaba presente con ellos, y para mostrarles de una manera mucho más certera y evidente su presencia, no cada noche les alumbraba con una columna de fuego, y en el día no una nube los protegía de la insolación. Pero ahora que tenían la oportunidad de conquistar, dijeron, no podemos, no puedo. Cuando alguien dice no puedo, aunque tenga toda la capacidad, aunque sea una persona talentosa,
aunque sea una persona con grandes dotes en su persona, pero con decir no puedo, no puedo. Porque solito se pone el tropiezo, solito se pone el obstáculo. Y personas que son menos capacitadas, que tienen menos talentos, que tienen menos incluso conocimientos, menos preparación, pero que dicen sí puedo, pueden. Se cuenta la historia, hermanos, que Tomás Alva Edison, antes de llegar a descubrir, o mejor dicho, a inventar el famoso foco de la luz eléctrica, tuvo que hacer 1000 experimentos, 1000 experimentos. Y cada experimento le fallaba, y cada experimento le fallaba. Y eso lo repitió, hermanos, por 1000 veces, dice la historia, dice su biografía, 1000 veces. Pero no se desanimó, hasta que por fin lo logró. ¿Cree usted que el día de mañana saldremos victoriosos ante las adversidades que se nos vengan? Amén. Amén. ¿Lo cree, hermano? Sí. Porque vamos a pensar igual que Catalina, la esposa de Martín Lutero. ¿Crees eso? Así le dijo Catalina a Martín Lutero. ¿Lo crees? Si crees que Dios está vivo, entonces ¿por qué estás desanimado? Si creemos que Dios es real, si creemos que Dios es Dios fiel, que es Dios que nos ha dado grandes promesas, como nuestro hermano Roberto lo mencionó la semana pasada, pues entonces vamos a animarnos, entonces vamos a seguir adelante, entonces vamos a esforzarnos y vamos a trabajar duro. Pero si empezamos a decir, no puedo, o tenemos obstáculos, o de dónde vamos a salir con esta situación, pues entonces estamos ya fallando. Y eso fue el problema de los israelitas. Ahora veamos, hermanos, 4 cosas originaron en la vida del pueblo estos 10 espías que dieron un mal informe. Veamos, hermanos, por favor, el pasaje de Números capítulo 14. Vamos aquí en el capítulo 14. Veamos los efectos. Número 1, fijémonos. El pueblo lloró de miedo y de impotencia toda aquella noche. Número 1, fíjense bien, el desánimo que les provocó a todos los israelitas. Se dice en la historia que aproximadamente eran más de 2 millones de personas que estaban en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Y todo ese pueblo esa noche lloró amargamente en su impotencia y con miedo ante los ojos de Dios. Veamos el versículo 1, dice del capítulo 14. Entonces toda la congregación, subraye esa palabrita, toda la congregación, toda la gente, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, señoritas, todos estaban ahí llorando porque se sintieron presa del pánico por el reporte que les dieron los 10 espías, reporte negativo que les hicieron sentir mal. ¿Cómo podemos luchar con esos gigantes? No, esos gigantes nos van a destrozar, no, esos gigantes nos van a hacer puré si salimos a la batalla. Y lloraron, primera cosa. Número 2, el pueblo se quejó. Fijémonos, hermanos, se quejó. Dice el versículo 2, ahí lo dice textualmente. Y se quejaron contra Moisés y contra él. ¿Qué sucede, hermanos, cuando alguien está desanimado? Que busca siempre a quien echarle la culpa. Cuando estamos mal, hermanos, y estamos viviendo una situación crítica, depresiva o de desánimo, siempre buscamos, no, estoy así, es por tu culpa. ¿Sí? Le echamos la culpa a la presidenta, le echamos la culpa al partido dominante, le echamos la culpa al papá, a la mamá, y en la iglesia le echamos la culpa al pastor, ¿sí o no? Si estamos así es por el pastor. Siempre buscamos un chivo expiatorio, ¿sí o no? Si la esposa no tiene lo que ella quiere y se deprime, no, le echa la culpa al pastor.
al esposo. No, es por tu culpa, ¿sí? Porque me casé contigo. Mi mamá me decía que no me casara contigo, pero mira, no le hice caso. Por tu culpa. Por tu culpa estoy así. No buscamos siempre pretextos así, hermano. Y miren, aquí el pueblo inmediatamente, en lugar de decir, bueno, ¿por qué no hacemos una reunión de oración? ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué no le pedimos la ayuda a Dios? Si Dios ha hecho cosas grandes, ¿por qué no hacemos una reunión aquí por grupos y oramos que Dios se manifieste? No lo hicieron. Porque el desanimado está contaminado por la negatividad y se deja llevar fácilmente. No podemos. No, y la culpa es de esta persona. La culpa es del vecino que, mira, es el vecino que siempre me está molestando. Y dice el texto, otra vez, versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, fueron y los señalaron. Miren qué cosa tan tremenda. Tercera, ya llevamos 2. Número 1, lloraron toda la noche de impotencia y de miedo. Número 2, le echaron la culpa a Moisés y a Aarón. Número 3, veamos lo que ocurrió, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Ahora, ¿a quién culparon, hermanos? A Dios. ¿Para qué me metí a esta religión? ¿Para qué me volví evangélico? ¿Para qué me fui a esta iglesia? Mejor me regreso. Todo por cambiarme de religión me está pasando este tipo de situaciones. Ahora tengo más problemas que nunca. Dios es el culpable. Yo he estado orando y orando y Dios no me responde, Dios no me escucha y pues no sé qué está pasando. A lo mejor ni Dios existe. Y le echamos la culpa a Dios. La persona negativa, la persona desanimada, siempre busca a alguien en donde desahogar sus penas, pero no se mira a sí mismo. No dice, es que yo estoy mal. Es que no dice, es que por mi culpa a lo mejor esta situación está mal. Se dice que la grandeza de Napoleón estaba en su manera de pensar. La grandeza de Napoleón estaba en la manera de pensar. Cuando salía al campo de batalla, Napoleón decía: si vencemos, la victoria es de ustedes. Si somos derrotados, la derrota es mía. Mire qué manera de pensar de Napoleón. Si salimos al campo de batalla y vencemos, de ustedes es la victoria. Si perdemos o somos derrotados, la derrota es mía. Ese es un hombre sabio, un hombre maduro, un hombre bien centrado. Pero aquí la gente de Israel, hermanos, era una gente inmadura. Todo querían para ellos, pero nada para dar hacia Dios. Y le echaron la culpa al Señor. Ya llevamos 3 cosas. Número 1, lloraron toda la noche. Lloraron de miedo y de impotencia. Número 2, le echaron la culpa a Moisés. Y tercero, culparon también a Dios. Número 4, fíjense bien, versículos. Vamos a ver, hermanos, el versículo 3 también. Versículo 3 y 4. No sería mejor, la parte final, no nos sería mejor volvernos a Egipto, versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vámonos de regreso. ¿Para qué seguir avanzando? Vámonos a nuestro mundo. Allá estábamos mejor. Hay un pasaje, hermanos, donde mencionan Moisés que los israelitas dijeron: allá en Egipto, las ollas de carne, con las verduras, con las zanahorias, con las papas, con los berros, con el cilantro. ¡No, qué ricura! Y aquí en el desierto, puro maná. Y allá en el mundo, las cervezas. Y allá las caguamas. Y allá el licor. Y allá el brandy. Y el vodka. Y todas las bebidas.
pero en la iglesia, no, pues el puro vino, nada más se le hace el Señor y es jugo de uva, no, pues que sabe. Yo por eso ni voy a la cena del Señor, porque a lo mejor la celebro en mi casa. Ahí saco mi jerecito y saco mi brandy, etcétera, etcétera. Qué triste, ¿no? Qué triste situación. Volver al mundo. El desanimado quiere volver a su estado antiguo por una actitud de ingratitud, porque no se da cuenta de dónde le sacó el Señor. ¿De dónde fue que Dios le libertó? No se da cuenta de eso. Está pensando más en sí mismo, en su propio placer carnal, humano y mundano. En lugar de darle la gloria a Dios, decirle: Señor, gracias porque me sacaste de Egipto, gracias porque me sacaste de vivir una vida de teporocho, me sacaste de mujeriego, de ingrato, de maldiciente, me sacaste de ahí. Gracias, Señor. Si quieres mandarme a África, voy allá hasta con los africanos para servir. Pero no, porque nada más está pensando en sí mismo. Y ese es el problema de Israel aquí en este mundo. Y de qué terrible situación. Y eso trajo como consecuencia, hermanos, que los 40 días que tuvieron los espías para reconocer la tierra, los 40 días de reconocer la tierra prometida, se convirtieron en 40 años de vagar en el desierto. La gente hoy en la actualidad tiene una frase, pues la sacan de otros lugares, de otras culturas, y se las aprenden y las empiezan a decir constantemente y se hace popular. Y dice la gente, pues les cayó el karma. Les cayó el karma. Porque el karma es lo que haces, te llega. Lo que siembras, cosechas. Pero la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, porque el negarse y dudar de la fidelidad de Dios se convirtió en un serio problema para ellos por desanimarse. Podían haber entrado inmediatamente a disfrutar de la tierra prometida, pero se convirtió en 40 años, y no solamente 40 años de vagar, sino toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Los únicos que entraron fueron los niños hasta los 20 años, porque de los 20 años para arriba todos cayeron en el desierto. Y eso quiere decir, hermanos, que el desánimo nos hace perder muchas bendiciones. El desánimo nos hace perder grandes cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Un serio problema del desánimo es que es como el COVID, es contagioso. Si usted es desanimado, inmediatamente va a buscar en quién echarle su negatividad. Le va a decir al familiar, al vecino, al hermano en la fe, etc. Siempre va a buscar a alguien en quien echarle la negatividad. Y el otro que le escucha, y si es inmaduro, va a decir: no, pues si tienes razón, pues la culpa la tiene el pastor. Y ya se la cree usted, y ya son 2. Y después de esos 2 se los cuentan otros 2 y ya son 4. Y esos 4 a otros 4 ya son 16. De tal manera que se contamina todo y se hace un serio problema. Porque es así el problema del desánimo. Mire qué tremendo. Por eso es el peligro, hermanos. El peligro del desánimo. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos combatir el desánimo? ¿Cómo podemos combatir? Hay una palabra rara, hermanos. Hay una palabra rara en el Nuevo Testamento. Casi no la utilizamos, hermanos. Rarísimas veces. Utilizamos fe, amor, paz, paciencia, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Pero hay una palabra, hermanos, que viene precisamente de Dios. Y no es una palabra, sino es una cualidad que viene de la vida espiritual.
Y esa palabra se llama o se pronuncia longanimidad. Longanimidad. Y algunos predicadores, porque he escuchado algunas predicaciones de algunos famosos hermanos, y confunden la palabra longanimidad con paciencia, pero longanimidad no es paciencia. Vamos a ver estos textos, hermanos, por favor, para que vean dónde está la palabra longanimidad. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4, por favor. Utilicen sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 4. Nada más para ver esta palabra, por favor. Dice así, Romanos 2, 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, y ahí aparece la palabra, y longanimidad. Vean que aparece la palabra paciencia y luego aparece longanimidad. Entonces, longanimidad no es paciencia, porque se ponen en forma separada. Ahí aparece esta palabra. Bien. Ahora vayamos hasta 2 Corintios, capítulo 6, versículo 6, por favor. Ahora vamos a pasarnos más adelante, para que vean. Solamente hay nada más hay 4 pasajes, 4 textos bíblicos que tienen esta palabra. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 6, por favor. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 6. Ahora dice de la siguiente manera: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Ahí aparece otra vez la palabra longanimidad. 2 Corintios 6, 6. Ahora nos pasamos, hermanos, Colosenses capítulo 1 y versículo 11. Allá adelantito, por favor, hermano. Allá adelantito. La carta a los Colosenses capítulo 1. Y ahora veamos el versículo 11. Versículo 11. Vuelvo a repetir. Nada más hay 4 pasajes. 4 pasajes que tienen esta palabra. Dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Otra vez, esta es la tercera vez. Ya llevamos 3 pasajes: Romanos 2, 4, 2 Corintios 6, 6, Colosenses 1, 11, y ahora nos vamos, hermanos, hasta 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos al versículo 10. Y estos son los únicos pasajes en todo el Nuevo Testamento que tienen esta palabra. No hay más pasajes que tengan esta palabra. Vayamos a 2 de Timoteo 3 y versículo 10. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Sí? Entonces ahí aparece la palabra longanimidad. Ahora, ¿sabe usted lo que significa esa palabra? ¿Sabe lo que significa longanimidad? ¿Verdad que es una palabra rara? ¿La utiliza usted en su vocabulario diario? Le dice a su hijo: oye, quiero que practiques la longanimidad. Va a decir su hijo: ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Porque no sabemos. Bueno, la palabra longanimidad es una palabra latina. Hermanos, ¿quiénes hablaban en la antigüedad el latín? Los romanos, exactamente, los romanos, ¿sí? Los romanos eran los que hablaban el latín. La palabra longanimidad es una palabra latina y se compone de 2 palabras. 2 palabras. La primera palabra es así como suena: longus, longus, L-O-N-G-U-S, longus, que significa largo, largo, y animus, en el sentido estricto, así literal, significa ánimo largo. En el sentido de la etimología, longanimidad significa fortaleza de ánimo, fortaleza de ánimo. Y una palabra sinónima para longanimidad es la palabra entereza, entereza. Esa es la palabra sinónima, entereza. ¿Qué es la entereza? Según el diccionario, la entereza, hermanos, es la fortaleza, firmeza de ánimo y serenidad con que una persona se enfrenta a situaciones adversas, dolorosas o traumáticas. Es decir, una persona que tiene entereza, aunque esté pasando por el peor problema, se mantiene firme.
se mantiene en su posición. En el caso cristiano, un cristiano que practica o que tiene la entereza, que tiene esa cualidad de la entereza, es un cristiano que dice, hay problemas en la iglesia, sí, pero me mantengo firme. Hay problemas con el pastor, sí, pero me mantengo firme. Hay problemas en la sociedad, sí, pero me mantengo firme. Tengo problemas de economía, pero me mantengo firme. Tengo problemas en mi casa, pero me mantengo firme. Ese es el entereza. Y es lo que les faltaba a los israelitas. Porque dijeron, no, vamos de regreso. Vamos para Egipto. No, me regreso para mi tierra. Mire qué tremendo. Porque el desánimo nos hace perder la vista, la firmeza, la entrega hacia quien le debemos todo, que es decir, a nuestro Dios. Ese es el problema. Y la única manera de vencer al desánimo es que practiquemos, vivamos la longanimidad. Es decir, la fortaleza de ánimo. Ahora veamos un ejemplo rápidamente. Ya hermanos, ya vamos a terminar, ¿sí? Son las 2:30 de la tarde, ya hace hambre, sí, pero todavía falta la conclusión, ¿sí? Veamos la práctica, veamos hermanos en la práctica cómo es la longanimidad. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 27, del 18 al 25. Hechos 27 del 18 al 25. Fíjense, mi hermano. En este pasaje, en este capítulo, Pablo está en una tempestad. Está en un barco con otros cristianos. Ahí está Lucas, porque no se menciona el nombre, pero él utiliza el pronombre plural para referirse que estaba con Pablo. Pero veamos, por favor, versículo 18. Dice, estamos en Hechos 27, versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con los que estaban con Pablo? Se desanimaron. No, ya, hasta aquí llegamos. La tempestad es tan fuerte, es tan dura, estamos en este barco, ya pues, nos va a llegar el fin. Aquí todos nos vamos a ahogar. Así dice que perdieron toda esperanza. Pero ahora veamos, dice el versículo 21. Aquí empieza, hermanos, la acción de la longanimidad. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué cosa? Buen ánimo. ¿Qué es la longanimidad? La fortaleza de ánimo. Y aquí Pablo está diciendo a la gente que estaba en el barco y a los hermanos que estaban con él: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, fíjense bien lo que dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened, ¿qué cosa? Buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha sido dicho. Buen ánimo, fortaleza de ánimo. ¿Estaba en un momento fácil, tranquilo el apóstol Pablo? No, estaba en una tempestad. Estaba en una situación sumamente crítica. Era para que hubiera dicho Pablo: vamos, sí, pues ya, vamos a dejarnos morir, ya, se acabó. ¿Quién va a poder luchar contra la enfermedad? Pero no. ¿Por qué? Porque Pablo estaba poniendo su mirada en dónde? Allá arriba, en el cielo del Señor. Y sabía que el Señor estaba presente con él. Llegó el ángel para poder animarlo. Y le dijo el ángel: no temas.
Dios nos da seguridad, Dios nos da fortaleza, Dios nos da ánimo, siempre y cuando estemos dispuestos a caminar en su voluntad. Hemos cantado el coro que nos puso en su mano verso. Por fe, no por qué, no por vista. Pero casi siempre lo dejamos ver y llevar por la vista. Ah, ¿ya viste ese hermano? ¿Ya viste esa hermana? ¿Ya viste lo que es en esta iglesia? Y nos dejamos guiar por la vista, en lugar de confiar que Dios va a hacer la obra. Ahora, si vemos problemas, hermanos, en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar. Si vemos problemas en el país, hay que orar. Si vemos problemas en la economía, hay que orar. Si vemos enfermedades, hay que orar. Si vemos, hermanos, que la situación se está poniendo difícil en nuestra iglesia, hay que orar. O vamos a hacer igual que los israelitas. Vámonos a Egipto. Vámonos a nuestro mundo. Vamos a regresar. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? La longanimidad significa fortaleza de ánimo, de mantenernos firmes. Sí, Señor, pase lo que pase. Terminamos, hermanos. En el palacio de los reyes de Inglaterra hay unos soldados muy especiales. Son los soldados más elegantes de todo el mundo. Tienen ¿cómo le llaman? Como un casco o un penacho largo de color negro, muy bien presentados. Usted llega frente del soldado y le hace así y no se mueve. Le saca la lengua, no se mueve. Le hace el visco, no se mueve. Haga lo que usted haga, el soldado permanece firme. Eso es entereza, eso es longanimidad, fortaleza de ánimo. Y Dios desea que permanezcamos firmes en el lugar donde Dios quiere para servirle y glorificarle. ¿Podemos practicar la longanimidad? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo en nuestros corazones. Así es que, hermanos, que Dios nos ayude, porque el desánimo es un verdadero peligro. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a orar y que Dios nos ayude. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque sigues hablando en nuestros corazones. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces